¿Son cristianos los mormones? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y para muchos es una de las preguntas más confusas dentro del cristianismo. Durante años, millones de personas han escuchado afirmaciones como: ellos no creen en el mismo Dios, ellos no son realmente cristianos, su iglesia es diferente. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Hoy vamos a analizar, pero no desde mi opinión, sino desde lo que realmente creen y es realmente. Bienvenidos a la Restauración en Desarrollo. Mi nombre es Joan de León y hoy vamos a responder una de las preguntas más debatidas en el mundo cristiano. ¿Son realmente cristianos los mormones? Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días afirman de manera inequívoca ser cristianos. Ellos adoran a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Jesucristo. Cuando se le preguntó en qué creían los santos de los últimos días, al profeta José Smith respondió con una declaración clara y directa: los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndice de eso. Es decir, Jesucristo es el centro de todo. Más de un siglo después, el coro de los 12 apóstoles reafirmó eso mismo testimonio al proclamar: Jesús es el Cristo viviente, el inmortal Hijo de Dios. Su camino es el sendero que lleva a la felicidad en esta vida y en la vida eterna en el mundo venidero. Entonces surge una pregunta importante. Si los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creen en Jesucristo, ¿por qué algunas personas dicen que no son cristianos? Generalmente se presentan tres razones principales. Número uno, los santos de los últimos días no aceptan los credos cristianos posteriores al Nuevo Testamento. Número dos, no pertenecen a la línea histórica del cristianismo tradicional. Número tres, creen en más escritura además de la Biblia. En este video vamos a examinar cada uno de esos puntos. Punto número uno, los credos del cristianismo. La primera razón de que muchas personas mencionan es que los santos de los últimos días no aceptan los credos cristianos posteriores al Nuevo Testamento. Pero para entender esto, debemos mirar un poco hacia la historia. Muchos eruditos han reconocido que el conocimiento que tenían los primeros cristianos sobre Dios cambió con el paso de los siglos. Las primeras creencias cristianas sobre Dios eran más personales y antropomórficas que las formulaciones filosóficas que aparecían más adelante. Según varios estudiosos, un cambio importante ocurrió a partir del segundo siglo después de Cristo. Después de perderse la autoridad apostólica, comenzaron a mezclarse con el concepto de la doctrina cristiana con filosofía griega. Los santos de los últimos días creen que esa mezcla produjo errores doctrinales importantes. Uno de los más significativos fue la comprensión de la naturaleza de Dios y de la Trinidad. Según la doctrina de la Iglesia restaurada, el conocimiento correcto de Dios, el Padre, y de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo fue restaurado por medio del profeta José Smith. Por esa razón, los santos de los últimos días creen que Dios, el Padre, posee un cuerpo. Curiosamente, esa idea es coherente con muchos atributos que algunos de los primeros cristianos también atribuían a Dios. Aunque estas creencias difieren de los credos posteriores al Nuevo Testamento, hay algo importante que no cambia. Los santos de los últimos días creen que Dios es omnipotente, omnisciente, amoroso, y ellos oran al Padre en el nombre de Jesucristo, reconociendo al Padre como el Ser Supremo a quien adoran, al Hijo como el Señor y Redentor, y al Espíritu Santo como el revelador y mensajero de Dios. En otras palabras, aunque no aceptan los credos posteriores, su devoción a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo sigue siendo el mismo patrón de los primeros cristianos. En segundo punto, una iglesia restaurada. La segunda razón por la que algunas personas dicen que los santos de los últimos días no son cristianos es esta: la iglesia no proviene de la línea histórica tradicional del cristianismo. No es ni católica romana, ni ortodoxa griega, ni protestante. Entonces, ¿qué es?
los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días creen que la autoridad del sacerdocio para actuar en el nombre de Dios fue restaurada a la tierra por medio de ángeles que ministraron a José Smith. Por esa razón consideran que esa es la iglesia restaurada de Jesucristo, no simplemente una iglesia reformada. Esa idea explica por qué desde 1830 hasta hoy muchos miembros de la iglesia han sido conversos provenientes de otras denominaciones cristianas. Para ello, unirse a la iglesia restaurada no significa abandonar el cristianismo. Al contrario, sienten que están encontrando la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Algunos suponen que todos los cristianos siempre han estado de acuerdo en los mismos puntos doctrinales, pero la historia muestra algo diferente. Durante siglos, los cristianos han tenido desacuerdos profundos, temas teológicos. Esto ha dado lugar a una gran cantidad de denominaciones cristianas, aunque la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días difiere de muchas iglesias basadas en credos. Los santos de los últimos días creen que su doctrina concuerda en gran medida con las enseñanzas de los primeros cristianos. Y según este principio, una persona que ama, adora y sigue sinceramente a Jesucristo debería expresar su fe sin ser etiquetado como no cristiano. Punto número 3. El canon abierto de Escritura. La tercera razón que se menciona tiene que ver con las Escrituras. Muchos cristianos creen en el principio llamado solo Escritura, que significa que la Biblia es la única fuente final de autoridad doctrinal. Pero hay una pregunta importante. La Biblia misma declara que nunca habrá más revelaciones ni más escritura. En realidad no lo hace. En ninguna parte de la Biblia se afirma que todas las revelaciones de Dios estarían contenidas en un solo libro para siempre. Además, incluso dentro del cristianismo existen diferentes formas de interpretar la autoridad religiosa. Por ejemplo, los católicos romanos recurren a la tradición de la iglesia y al magisterio. Los protestantes suelen recurrir a lingüistas, teólogos y estudiosos de las escrituras, además de concilios y credos históricos. Los santos de los últimos días también buscan orientación doctrinal, pero lo hacen por medio de profeta vidente y escrituras adicionales. Estas escrituras incluyen el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, la Perla de Gran Precio. El Libro de Mormón, junto con la Biblia, da un poderoso testimonio de Jesucristo. En un pasaje se declara que ese libro establecerá la verdad de la Biblia. Establecerá la verdad de la Biblia y manifestará a todas las familias, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre y es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos los hombres vengan a Él o no serán salvos. En sus más de 6,000 versículos, el Libro de Mormón menciona a Jesucristo casi 4,000 veces y utiliza más de 100 títulos diferentes para referirse a Él, tales como Jehová, Emmanuel, Santo Mesías, Cordero de Dios, Redentor de Israel, etc. Por esa razón, el Libro de Mormón se presenta como otro testamento de Jesucristo. Personas de todo el mundo siguen uniéndose a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Muchos lo hacen porque encuentran en ella una seguridad doctrinal y espiritual. Los miembros de la iglesia creen que el conocimiento del Evangelio fue restaurado al mundo junto con la autoridad del sacerdocio, las ordenanzas sagradas y la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Los frutos de eso puede verse restaurado en millones de creyentes alrededor del mundo. Aunque los santos de los últimos días valoran profundamente la singularidad de la iglesia restaurada, también desean trabajar junto con otros cristianos y con personas de todas las religiones
especialmente para enfrentar los desafíos morales y familiares de nuestra época. En lugar de dividirse, muchos creen que los cristianos pueden unirse en algo que todos comparten, proclamar la divinidad de Jesucristo y seguir sus enseñanzas. Yo sé sin ninguna duda que esta es la iglesia de Jesucristo restaurada. Sé sin ninguna duda que José Smith vio a Dios, al Padre y a Jesucristo, que fue llamado a ser el profeta de esta dispensación, abrir nuevamente a traer el sacerdocio y todas las enseñanzas restauradas. Esta, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, no es una iglesia reformada, no es una iglesia que se creó de la nada. Es la misma iglesia que Jesucristo enseñó y dio a sus apóstoles y ha sido restaurada nuevamente en nuestro tiempo. Es mi invitación a que puedan aprender más, a buscar información, a no dejarse mal informar por las personas o las redes sociales. Sé que Jesucristo vive y que es nuestro Salvador, y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.